Bueno, me encuentro con la docente Alicia Gross, con quien compartimos el trabajo en una de las instituciones educativas, con el objeto de entrevistarla para este postítulo que estamos realizando. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, Raquel. Bueno, como primera pregunta, ¿qué recuerdos tenés vos de las primeras veces que usaste tecnología en las aulas? Bueno, en realidad el primer uso fue con una notebook que yo disponía, y seguramente que lo que normalmente hacemos cuando empezamos a utilizar las NET es un recurso didáctico visual, sobre todo, o audiovisual. En general lo utilizaba para, con un proyector de la escuela, compartir o algún PowerPoint que había armado, porque de esa manera por ahí pensé que podía presentar un tema, o para hacer una especie de cierre de un tema, o algún video ilustrativo de lo que estábamos abordando, pero más o menos era eso lo que utilizaba en el aula. ¿Y te gusta utilizar tecnología en el aula? ¿Te gusta trabajar con TICs? Sí, me gusta, sobre todo cuando los chicos tienen las máquinas. Claro. Porque está fantástico como herramienta para el docente, pero si realmente no la tienen ellos en forma personal, es diferente la manera que se puede lograr aprendizajes. Claro. ¿Cuáles son los factores que te motivan para utilizar las TICs? Bueno, es que... ¿Y cuáles los que te desalientan? Bueno, yo diría que desalentar, ya me anticipo a la segunda parte de la pregunta. No me desalientan. Puedo decir que pueden surgir inconvenientes que me han pasado, y sabiendo que eso puede pasar, si para cualquier otra alternativa que una docente planifica para una clase, siempre suele haber otra alternativa por las dudas, con las tecnologías lo mismo. O sea, uno puede planificar una determinada clase utilizando una determinada herramienta, un recurso, lo que sea. Pero sabiendo que a veces estas maquinitas o el acceso a Internet puede ser que no esté funcionando, uno tiene que tener la alternativa para igualmente hacer el trabajo. Pero para nada me voy a desalentar. Y sí, por supuesto, lo que me motiva a utilizarlas es, primero, en una de las escuelas en las que trabajo, que está incluida en el plan Conectar, los chicos recibieron las NET, así que yo creo que es una demanda de ellos también, al disponer de la herramienta, que el docente proponga la manera de utilizarla para los aprendizajes vinculados a los contenidos curriculares. Y por otro lado, estamos con la escuela viviendo en un mundo en lo cual la escuela no puede ser una isla, y si las nuevas tecnologías y los medios de comunicación están metiéndose por todos lados, tenemos que encontrar como docentes la manera de utilizarlas positivamente y con todo el potencial que tienen dentro de las escuelas. Dentro de la escuela me refiero a en el marco de la escuela. Eso no quiere decir que solo en la hora de clase, porque esa es la ventaja de esta herramienta, que existe la posibilidad de un trabajo y un seguimiento del trabajo de los aulas, de los chicos fuera del aula. Y en tu opinión, ¿los chicos tienen una actitud positiva cuando utilizan las TICs? Los que yo conozco, sí. Sí, les ha cambiado la vida. Tal vez porque es la novedad, como suele pasar. En la escuela que yo hago mención, las NET se entregaron en el mes de agosto, entonces, digamos, estamos todavía como con el chiche nuevo, pero igualmente yo noto que ellos están ávidos de aprender a utilizar muchos programitas y cosas que desconocen, y no se desalientan porque por ahí olvidan algún procedimiento. Al contrario, me parece que le ponen muchas ganas y demandan que cada vez hagamos más cosas. ¿Y cuáles son las actividades que más realizás con las TICs? Bueno, en la escuela de la que hago mención, los chicos han aprendido, porque la verdad que no lo conocían, cómo utilizar un procesador de textos para responder, por ejemplo, un cuestionario a través de una webquest o de una casa del tesoro, herramientas básicas que no se conocían. Después, ya un poco más complejo, utilizar el Foxy Reader, porque como procesador de textos yo compartía a través de Edmodo, por ejemplo, un texto que servía para una determinada clase. Ellos accedían al texto y además aprendían a utilizar las herramientas propias de ese programa para resaltar, subrayar, agregar comentarios, eso mucho. Y también el CIMAP Tools, que en historia le hemos hecho varias aplicaciones, no solo como
cuadros de conceptos o redes conceptuales, sino que también ellos se dieron cuenta que podían usar al SEMA para hacer, por ejemplo, una pirámide de la estructura social de la población griega o de la romana y poder comparar, insertar imágenes. Bueno, son todos procesos en aprendizaje aún, claro, porque a esta altura del año todavía ellos, por ejemplo, algunos, ¿y cómo hago para guardarlo como imagen? ¿O cómo era que tenía que hacer para insertar una imagen? Bueno, pero no se desalientan porque ellos ya una vez saben que eso se aplicó en el aula y en este momento no se lo acuerdan. Es recordar el trayecto para ir a la compu y bueno, y lo hacen. ¿Qué tipo de actividades con TICs te resultan más ricas, más útiles? Bueno, por ejemplo, el elaborar una red conceptual para los chicos no solo es complejo porque tienen que aprender a usar un programa, sino que tienen que saber, a partir de la lectura de un texto, resaltar los conceptos claves y establecer relaciones. A mí me parece que eso es una herramienta importante. Y estoy aplicando con uno de los cursos el Google Docs y también, ya que en nuestro postítulo lo tuvimos como experiencia, a ellos también les es válida esta experiencia saber que no todos participan al mismo ritmo, se tienen que esperar, hay que llegar a acuerdos, a consensos, hay plazos establecidos y hay que llegar, y a veces, bueno, se dificulta el aporte de uno por diferentes razones, pero bueno, está bueno el aprender a colaborar también, además de aprender el contenido propio que uno propone, ¿no? Está buenísimo, y se enriquecen todos. Seguro. Además. ¿Qué tipo de recursos digitales encontrás útiles? Bueno, los nombraste recién, las actividades y recursos, y si hay alguna aplicación o software de las netbooks que la encontrás más provechosa para las clases. Bueno, yo creo que todo lo que está... donde los chicos se entusiasmen especialmente, ¿no? Yo creo que todo lo que está incluido como software en la net para cada disciplina son muy interesantes. Concretamente en historia, no sé, por ejemplo, el programita Cronos, que es muy simple para armar líneas del tiempo. Para historia es sumamente útil. Es tremendamente útil el poder, por ejemplo, disponer de una red interna en la escuela donde uno en el servidor, aunque no tengamos conexión a internet, carga recursos, los chicos aprendieron a hacer el recorrido para llegar al servidor y obtener ese recurso que uno propuso ahí, y entonces todos lo compartimos. Hay chicos que a lo mejor no tengan internet en su casa, entonces uno puede subir a ese lugar el archivo que ellos necesitan para trabajar. Entonces me parece que los programas que tienen ya las net, más el hecho de disponer una red interna, eso es valiosísimo y ya creo que ahí hay recursos múltiples para aprovechar. ¿Cómo describirías vos el papel del docente a partir de la integración de las TICs en el aula? Bueno, así como lo estamos leyendo en todos los textos, ¿no? Es decir, el rol del docente cambia, por supuesto, ¿no? Y yo creo que sobre todo tenemos que aprender a cumplir un rol de facilitar el acceso a los materiales, a las herramientas y ser guía y orientador. O sea, yo creo que así como con un libro un docente puede orientar, sobre todo lo tenemos que hacer con estas nuevas tecnologías porque hay una oferta mucho más amplia de recursos y tenemos que saber también guiar a los chicos en la búsqueda. Yo creo que es muy importante el rol del docente guiando a los chicos para que ellos mismos puedan evaluar si hacen una búsqueda en internet, qué sitios son los seguros, cómo puedo saber que este sitio me va a brindar información, datos que realmente son fidedignos, ¿no? Y bueno, para cerrar, Alicia, si querés comentar alguna anécdota, alguna experiencia relacionada con la aplicación de TIC. Bueno, a mí me parece que estamos todos en un camino, vamos cada uno a su ritmo y creo que eso es muy importante que nos respetemos dentro del cuerpo de docentes como también de alumnos. Y voy a contar una experiencia que no tiene que ver con alumnos sino con docentes en mi escuela, y es que la referente de Educar propuso a través de un Google Docs que vayamos por área compartiendo qué herramientas hemos utilizado, para qué temática, medio como sintetizar una secuencia didáctica, haciendo sobre todo mención qué recursos vinculados a
a las nuevas tecnologías incluimos. Y la verdad que es interesante ver cómo cada uno de los docentes todavía no está listo, pero me llama la atención cómo cada uno de los docentes va contando con qué herramientas está trabajando, y son muy amplias. Claro. Es decir, los chicos en esta escuela, en las distintas áreas, están utilizando muchísimo, y eso significa que están aprendiendo o incorporando muchísimas herramientas para su aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Por nada, Raquel.